Hermanos, las lecturas de este fin de semana tienen varios temas y un tema es bastante fuerte. No es que uno como sacerdote sea el que hable en estas cosas, sino que es el mismo Evangelio el que nos pide que hablemos de lo que aquí se nos habla en su palabra. La primera idea es que hemos cantado en el Salmo: vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Quiénes de ustedes quisieran anunciar el Evangelio? Levanten la mano. Jóvenes, niños, viejos, adultos. Qué bonito sería que anunciemos el Evangelio. ¿Y cómo usted puede anunciar el Evangelio? Pues bien fácil. Donde usted trabaja, puede anunciar el Evangelio, ¿sí o no? Y no hay necesidad que usted se ponga en una tarimita y comience a hablarle a los que están ahí con usted del Evangelio. No piensen ustedes que solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos o predicadores son los encargados de anunciar el Evangelio, sino que todos nosotros podemos anunciar la palabra del Señor. Dando un buen testimonio de vida, siendo un buen ejemplo de vida, nosotros podemos proclamar y anunciar el Evangelio allá afuera. Y de hecho, cuando nos llevaron a la pila bautismal, nosotros recibimos 3 dimensiones. Primero, ser sacerdote; segundo, ser profeta; y tercero, ser reyes. Esas 3 cosas nosotros tenemos como bautizados. Estos niños que han traído hoy al bautismo van a recibir esas 3 cosas: ser profetas, sacerdotes y reyes. Y un profeta, ¿qué es lo que debe hacer o qué es lo que hace un profeta? Es anunciar o proclamar el Evangelio. Y el Evangelio anuncia nuevas cosas y denuncia malas cosas. No solamente son buenas noticias las que anuncia, sino que son malas noticias también las que anuncia, ¿no? Así es de que todos nosotros debemos de proclamar y debemos de anunciar como profeta la buena noticia de la palabra del Señor. Y esto es lo que tiene a veces dificultades, tiene problemas, los que anuncian su palabra, su evangelio. En la segunda lectura que nosotros hemos escuchado de la carta a los Hebreos, aquí está lo bueno de las lecturas del día de hoy. Y espero que seamos amigos después que salgamos de la misa, ¿no? El Señor en su palabra nos ha dicho el día de hoy que el Señor nos corrige porque somos sus hijos, ¿sí o no? Dios dice, ama a sus hijos y por eso los corrige. Y aquellos que más aprecia, aquellos que más están cerca de Él, son los que más corrigen. Y Él es nuestro Padre, ¿sí o no? Él es nuestro papá. Y un papá corrige a sus hijos. No me vayan a decir ustedes que no los corrigen a sus hijos, o no los corrigen. Claro que los deben de corregir. Y si no los corrigen, entonces no son padres ustedes. No son papás. Dios, como es nuestro Padre, tiene todo el derecho de corregirnos. Porque si no, los tomara, dice esta lectura, como unos bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo quiere decir que no es hijo de a esa persona. Y no lo va a corregir porque no es su hijo. Así es Dios. Si no nos tomara como hijos, no nos corrigiera.
Así es que bueno, todos ustedes, papás, deben de corregir a sus hijos, deben de enseñarles el camino del cielo, el camino de Dios, para que las cosas vayan bien. Yo ya les he dicho que uno en este camino de sacerdocio se encuentra con tantas cosas, ¿no? Hace como 2 meses se tuvo un encuentro de jóvenes, un retiro, que aquí lo anunciamos, y yo fui a ese retiro. Y tuve la oportunidad de hablar con los jóvenes, así a solas con algunos. Y miren, el 99% andan en la droga, en la prostitución, andan en el alcohol, en la cocaína. Miren, da lástima, ¿no? Y a veces esos muchachos no es que tengan la culpa ellos. ¿Quiénes son los que tienen la culpa de que estos muchachos anden en esas cosas? A veces los papás tienen la culpa, porque saben lo que sus hijos andan haciendo y no los corrigen. No los corrigen. No los corrigen. Y si ustedes no los corrigen, ¿quiénes los van a corregir? Si otro papá viene y se lo corrige, no le va a gustar a usted, sino que es usted quien tiene que corregirlo, ¿no? Porque ama a su hijo, quiere a su hijo, ¿sí o no? Si no lo ama o no lo quiere, le va a dejar pasar todas las cosas a ese joven, a ese muchacho. Algunos padres tienen la percepción o tienen la idea que sus hijos, dejándoles pasar todo, es porque se quieren y se aman. No, así no es la cosa. Miren, los señores de antes eran bien serios, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelitos. Fíjense que una vez mi papá estaba hablando con otra persona y yo me crucé allí por en medio de ellos. Él no me dijo nada. Pero cuando se fueron esas personas, venga hijo, quiero hablar con usted. Miren, me dieron una, solo porque yo me había pasado. Así eran ellos. Y por eso somos algo cristianos nosotros. Porque si ellos no hubieran puesto mano fuerte o dura sobre nosotros, a saber qué bandidos fuéramos, ¿no? A saber cómo estaríamos nosotros si nuestros viejitos o nuestros abuelos nos hubieran dejado pasar todo. Aquí en este país es bien difícil porque ahora en la escuela les enseñan a los niños, llame tal número si los papás le castigan. Hablando un día, fíjese, con un señor me decía, mire padre, tengo un grave problema en la casa. Y eso le dije yo, mire que mi hija, me dije, estaba haciendo cosas raras y yo la castigué. A ratito tenía la policía allí conmigo. Y yo le dije a la policía, ¿quiere que mi hija sea una delincuente, sea una ladrona el día de mañana, por lo que yo le he corregido? Así es que aquí está, llévenme. Miren, la policía como que entró en razón y no se lo llevaron. Así es de que, bueno, por eso ustedes, padres de familia, deben de corregir a sus hijos, porque son los profetas o son los padres de sus hijos que el día de mañana van a enfrentar una realidad no querida a veces por ustedes. Yo siempre les he dicho, fíjense que allá en Glendon, como ya les he dicho acá también, estuve hablando con un muchacho de unos 18 años, por allá así, y me decía, padre, yo ando en las pandillas, ando en la droga, ando en la prostitución, en el cigarro. Tenía todos los vicios quizás el hombre. A una edad temprana, a los 18 años, la gente comienza a vivir, ¿no? Y mire, yo comencé a tomar, me hice un borracho, porque sabe que mi papá me dio el primer trago, miren. ¿Ustedes les gustaría que sus hijos sean unos borrachos porque ustedes les enseñan? No. ¿No les gustaría eso, que sus hijos fueran unos drogos, unos borrachos, porque usted les enseña ese camino? No. Por eso he dicho que usted debe de evangelizar en su casa, en su metro cuadrado, dicen los cursillistas. Usted tiene que evangelizar a sus hijos con el buen ejemplo, con el buen testimonio de vida. Vale la pena, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Miren, por eso la iglesia dice que es una mamá. ¿Ustedes consideran la iglesia como una madre, sí o no? Entonces, una mamá corrige a sus hijos. Y nosotros como sacerdotes responsables de una iglesia tenemos que hacerle ver los errores a la gente en los cuales a veces se anda metido. Pero dice esta lectura del libro de los Hebreos, la corrección produce tristeza, dice, pero después hay alegría y hay paz y hay santidad para quien se deja corregir. Es bien difícil. Como ustedes saben, la verdad duele e incomoda cuando se les habla a la gente, ¿sí o no? Claro que sí, la verdad incomoda, duele cuando se nos habla, pero si uno la acepta con corrección, miren, después hay alegría y hay paz y hay santidad para aquel que se dejó corregir. Porque para ser corregido hay que ser humilde. Si uno es soberbio, si uno es altanero, si uno es vanidoso, entonces nos pueden decir las cosas una y cuantas veces y no nos entra, entonces la situación no cambia, porque no hay humildad. Para corregir, uno tiene que ser humilde para dejarse corregir y aceptar lo que le dicen, sobre todo cuando viene de Dios, cuando viene de su palabra, cuando viene de su doctrina. Jesús por eso cayó mal en aquellos entonces. Miren, cuando sacó a los vendedores de palomas, a los cambistas de dinero del templo, tuvo graves problemas Jesús, porque él se enfrentó con la gente grande de aquellos entonces, con los maestros, con los escribas, pero Jesús no le importó. Ahora fíjense bien, algunos sacerdotes tienen miedo de decir la verdad porque se va a ir la gente de la iglesia, dicen, pero no importa, si se va la gente, que se vaya, pero uno tiene todo el derecho de anunciar la palabra del Señor. Porque dice el profeta, el libro, la Escritura, cuando tú te presentes como profeta, yo te voy a pedir cuenta de lo que debías de anunciar y no lo dijiste. Pero si lo dijiste y la gente no te hizo caso, entonces tú sales bien ante Dios. Y nosotros tenemos que salir bien ante Dios, ¿no? Porque es una misión en la cual nos encontramos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ¿no? Así es que bueno, como ya dije, espero que después de esta misa salgamos como amigos, ¿verdad? Porque la verdad incomoda, la verdad, pero nos dice el Evangelio, nos hace libres, la verdad, nosotros nos hace libres. Como el hermano Viento dice San Francisco de Asís, ¿verdad? Pero hay que anunciar. Y por otra parte, dice el Evangelio, son pocos los que se salvan. Si no nos dejamos corregir, yo creo que serán pocos los que se van a salvar, ¿no? Pero si nos dejamos corregir por la palabra del Señor, serán muchos los que se salvan. Pero si no acatamos la idea o el mensaje de salvación, yo creo que serán poquitos los que se salvarán. Y qué triste será, dice el Evangelio, que nosotros estemos tocando a la puerta y los dejen fuera de ese lugar. Y cuando veamos a Abraham, a Jacob, a Isaac en el cielo y nosotros fuera, allí dice el Evangelio, será el rechinar y el rugir de dientes, que no vamos a querer aceptar la voluntad de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, dejémonos corregir por la palabra del Señor y seremos grandes ante la mirada de Dios. Seremos gratos a los ojos de Dios si acatamos su evangelio, su palabra, su doctrina. Porque alguien puede decir, bueno, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, es amor, y se puede andar en adulterio, se puede estar fornicando, pero bueno, como Dios es amor, me va a salvar. No es así la cosa. No es así. Por eso dice el Evangelio, bueno, ¿te acuerdas cuando estuve allá predicando que comimos juntos y que expulsamos demonios juntos? Pero si no cumpliste la voluntad de Dios, aunque hayas hecho eso, si no cambiaste tu vida, será imposible. Podemos permanecer años en la iglesia,
Y si no cambiamos, de nada nos servirán esos años, porque el Evangelio así lo dice el día de hoy. Su palabra, su doctrina. Podemos pasar todo el tiempo sirviendo en la iglesia, pero si no cambiamos de vida, porque miren, uno en este trabajo del Señor se encuentra con varias personas de esa forma, de esa manera, que tienen años en la iglesia y no cambian. Y la cosa, no creen que por pasar años aquí en la iglesia se van a salvar, no. El Evangelio lo está diciendo, vas a quedar fuera del reino de los cielos. Así es que para entrar al reino de los cielos hay que entrar por la puerta. ¿Por qué puerta hay que entrar? Angosta. Díganlo otra vez. Angosta. Por la puerta angostita. Esto no quiere decir que uno, ya aunque sea gordito, no va a entrar, no. Sino que se refiere a que nosotros tenemos que evitarnos de tantas cosas que el mundo nos ofrece. Porque todos nosotros somos discípulos, seguidores de Jesús, y ser discípulo quiere decir que yo tengo que evitarme tantas cosas malas que me impiden seguir el camino de Jesús, el camino de Cristo. Por eso dice el Evangelio, cuesta entrar por la puerta angosta. Cuesta, pero se puede entrar, ¿no? Así es que bueno, con ayuda de Dios, con ayuda del Evangelio, nosotros podemos llegar un día donde está Cristo, donde está Dios. Pero eso sí, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer varias cosas que el mundo no quiere que las hagamos, pero por amor a nuestra salvación, por amor a nuestra iglesia, tenemos que hacerlo. Ave María Purísima. Ahora vamos al sacramento del bautismo. Solamente se van a poner de pie los papás y los padrinos para el rito del sacramento del bautismo. Y ahí todos los demás sentaditos, ¿ven?